Chica pobre paga el pasaje de autobús de un desconocido sin saber que era millonario. Lo que hizo sorprendió a todos. Antes de iniciar este relato, te invito a dejar tu comentario y cuéntanos desde qué ciudad te unes a esta historia. Ricardo Díaz manejaba por las calles de Florencia, concentrado en todo lo que tenía pendiente para el día siguiente. Su mente iba tan ocupada que no notó cuando tomó una calle equivocada, terminando en una vía estrecha y casi desierta. Antes de que pudiera reaccionar, un grupo de ladrones apareció de la nada, rodeando su coche. No tuvo más opción que bajar con las manos en alto. Minutos después, estaba de pie en la acera, sin su coche, sin su cartera, sin su móvil. Con el corazón aún latiendo con fuerza, trató de ordenar sus pensamientos. No había duda, estaba completamente solo y sin manera de pedir ayuda. Buscó taxis, pero no había ninguno. Sin teléfono, tampoco podía pedir uno. Caminó varias cuadras hasta encontrar una parada de autobús. Allí estaba Lucía, esperando también. La joven tenía cara de cansancio. Su turno en el restaurante había sido uno de los más pesados de la semana y soñaba con llegar a casa. Cuando el autobús se detuvo, Lucía subió primero, sacando unas pocas monedas de su bolsillo. Contó una a una antes de entregarlas al conductor y buscó un asiento junto a la ventana. Mientras cerraba los ojos para descansar un poco, una discusión la obligó a abrirlos. «Se lo he dicho, señor. Sin pagar no puede subir», decía el conductor, cruzado de brazos. Lucía se asomó y vio a un hombre de aspecto desaliñado intentando explicarse. «Me asaltaron. Me quitaron todo. Solo necesito llegar a casa», decía Ricardo, con la voz tensa. El conductor bufó. Todos los días alguien inventa una historia parecida. Ricardo cerró los ojos un segundo, resignado. Siempre había resuelto todo con llamadas, tarjetas de crédito o contactos. Pero ahora, no tenía salida. Lucía dudó un instante, luego se levantó. «Yo pagaré su pasaje», dijo en voz clara, extendiendo una moneda más al conductor. El autobús quedó en silencio. Ricardo la miró, sorprendido. Ella no parecía dudar ni buscar reconocimiento. «No tienes que hacerlo», murmuró Ricardo. «Ya está hecho». «Mejor sube antes de que me arrepienta», respondió Lucía con una ligera sonrisa. Ricardo subió y se sentó unas filas más adelante. Mientras el autobús arrancaba, echó una mirada discreta hacia ella. ¿Quién era esa chica? ¿Por qué ayudar a un desconocido sin pedir nada a cambio? Cuando el autobús se detuvo en la parada de Lucía, ella bajó sin mirar atrás. Ricardo sintió un impulso. «Oye», gritó. Ella se detuvo y giró la cabeza. «Gracias. No sabes cuánto me ayudaste». Lucía sonrió de forma sencilla. «A veces solo necesitamos un poco de ayuda». Y dicho eso, siguió su camino, perdiéndose entre las calles iluminadas de Florencia. Ricardo se quedó mirando por la ventana. No sabía quién era, ni siquiera su nombre, pero algo dentro de él le decía que jamás la olvidaría. El autobús siguió su marcha entre las avenidas repletas de luces, pero Ricardo ya no estaba allí. Su mente seguía con ella, con esa desconocida de uniforme azul que le había tendido la mano cuando más lo necesitaba. Se bajó en el centro de la ciudad. Caminó hasta su edificio de apartamentos, un imponente rascacielos de cristal y mármol. Se sentía fuera de lugar, vestido como estaba, sin coche ni móvil. El portero, Javier, lo recibió con una expresión de sorpresa. «Señor Díaz, ¿todo bien?». Ricardo forzó una sonrisa. «Un pequeño percance. ¿Podrías abrirme, por favor?». El portero asintió y le abrió la puerta sin hacer preguntas. Ricardo subió directamente a su ático. Se dejó caer en el sofá y cerró los ojos, dejando que la soledad de su departamento lo envolviera. Todo parecía lejano, sus negocios, su estatus, su vida rutinaria. Solo una imagen permanecía en su mente, la de Lucía pagándole el pasaje con su última moneda. Mientras tanto, en un pequeño barrio a las afueras de Florencia, Lucía llegaba a casa. La vivienda era modesta, de paredes desconchadas, pero el interior estaba lleno de calidez.
Su madre la recibió con una sonrisa cansada. ¿Cómo estuvo el día? Largo, respondió Lucía, dejando sus cosas a un lado. Ambas compartieron una cena sencilla, como cada noche. Lucía no mencionó lo del autobús. Para ella, solo había hecho lo correcto. Al amanecer, Ricardo no pudo quitarse a Lucía de la cabeza. Había algo en esa joven que lo había conmovido profundamente. No era lástima. Era admiración. Decidido, bajó al vestíbulo. Javier, ¿puedes ayudarme a encontrar restaurantes donde los empleados usen uniformes azules y estén cerca de la ruta del autobús que pasa por vía Roma? El portero lo miró confundido, pero no preguntó nada. Lo investigo ahora mismo, señor. Ricardo agradeció con un leve gesto y salió del edificio. No tenía un plan claro, solo sabía que no podía dejar pasar la oportunidad de volver a verla. Horas después, Ricardo se encontraba frente a un pequeño restaurante en una calle empedrada. El aroma a café recién molido y pan horneado lo envolvió apenas cruzó la puerta. Se acercó al mostrador. Y ahí estaba ella. Lucía, de espaldas, recogía unas tazas con una concentración absoluta. Su coleta se movía suavemente al ritmo de sus movimientos. Ricardo sonrió sin poder evitarlo. Se quedó ahí de pie, mirándola, esperando que en algún momento ella se girara y lo notara. Lucía terminó de preparar unas tazas de café detrás del mostrador cuando, al levantar la vista, vio a Ricardo frente a ella. ¿Tú otra vez?, murmuró, sin poder ocultar su sorpresa. Ricardo sonrió de forma amable. Sí, no podía irme sin darte las gracias como se debe. Lucía parpadeó un par de veces, sin saber qué decir. No estaba acostumbrada a que la gente insistiera en agradecerle algo tan sencillo. Ya lo hiciste, respondió, acomodándose el delantal. No hace falta nada más. Para mí sí, dijo él con seriedad. Ella frunció un poco el ceño, incómoda con la situación, y se apresuró a servirle una taza de café. Se la pasó sin mirarlo demasiado. ¿Quieres algo más? Un café está bien. Pero, ¿me permites acompañarte mientras trabajas? Lucía arqueó una ceja. ¿Acompañarme? Trabajo mucho, no es tan entretenido como parece. No importa. A veces ver trabajar a alguien es más inspirador que cualquier conversación vacía. Ella dejó escapar una pequeña risa. Vaya, nunca había escuchado algo así. Pues hoy es el primer día, dijo él, tomando asiento en la barra. Lucía volvió a sus labores, pero no pudo evitar sentirse observada. No de una forma incómoda, sino de esa manera en que uno sabe que alguien realmente está prestando atención. Pasaron unos minutos en silencio. Ricardo bebía su café, mirando ocasionalmente a Lucía mientras ella limpiaba mesas, organizaba bandejas y sonreía a los clientes. Había una naturalidad en ella que lo hacía sentir extrañamente en paz. Cuando la tarde bajó un poco su ritmo y el restaurante se vació un poco, Lucía se acercó a la barra para tomar un respiro. ¿Sigues aquí? Te dije que no sería aburrido verte trabajar. Ella rodó los ojos, pero una sonrisa se asomó en sus labios. ¿Siempre eres tan insistente? Solo cuando vale la pena, respondió Ricardo, encogiéndose de hombros. Lucía dejó escapar una risa genuina. No estaba acostumbrada a ese tipo de respuestas. Normalmente, los hombres que conocía eran directos, groseros o interesados en cosas superficiales. Ricardo era diferente. ¿A qué te dedicas?, preguntó, dejando el trapo que usaba sobre el mostrador. Trabajo en el sector hotelero, dijo él, manteniendo la respuesta sencilla. ¿En qué hotel? En varios, en realidad. Ayudo en la administración de algunos. Lucía asintió, aunque no parecía impresionada. ¿Y cómo terminaste sin coche ni teléfono anoche? Ricardo soltó una risa suave. Me distraje, me metí en la calle equivocada y me asaltaron. Vaya. Eso sí que es tener mala suerte. Lo sé. Pero también tuve buena suerte. Me encontré contigo. Lucía se sonrojó ligeramente y desvió la mirada. No estaba acostumbrada a los cumplidos, y menos de alguien como él.
¿Siempre dices cosas bonitas para conseguir cafés gratis? Te prometo que este café lo pagué, dijo, levantando las manos en gesto de rendición. Ambos rieron. La atmósfera se sentía ligera, cómoda. Durante las semanas siguientes, Ricardo continuó visitando el restaurante. Siempre se sentaba en la misma esquina, pedía un café y se quedaba un rato hablando con Lucía cuando podía escaparse del ajetreo. Con el tiempo, las charlas se volvieron más profundas. No solo hablaban de cosas triviales. Compartían sueños, preocupaciones, pequeñas confesiones que rara vez se decían en voz alta. Un viernes por la tarde, Ricardo decidió invitarla a salir de nuevo. Esta vez, quería hacerlo bien. Lucía, ¿qué te parece si este domingo damos un paseo por la Plaza de la Señoría? Hay una cafetería muy bonita cerca. Ella dudó unos instantes. No era que desconfiara de él, pero aún le parecía extraño que alguien como Ricardo quisiera pasar tiempo con alguien como ella. ¿Solo un paseo? Solo un paseo. Sin presiones. Sin obligaciones. Lucía pensó en su madre, en el trabajo, en todo lo que siempre tenía que atender. Pero también pensó en cuánto deseaba hacer algo diferente, aunque fuera solo una vez. De acuerdo, aceptó finalmente. Pero yo invito el café. ¿Y si mejor lo pagamos a medias? Ella sonrió. Trato hecho. El domingo llegó más rápido de lo que esperaban. Ricardo la estaba esperando cerca de la plaza, vestido de forma sencilla, pero elegante. Lucía llegó unos minutos tarde, disculpándose con la respiración agitada. Perdón. Se me hizo tarde saliendo del trabajo. ¿Estás aquí? Eso es lo que importa, dijo Ricardo, sonriendo al verla. Caminaron por las calles empedradas, admirando las estatuas, los edificios antiguos, las fuentes. Ricardo escuchaba atentamente cada anécdota que Lucía le contaba, sobre cómo había crecido entre esas calles, sobre los secretos de cada rincón. Tomaron café en una pequeña terraza, mirando a los artistas callejeros que tocaban violín y guitarra. ¿Ves por qué me gusta Florencia?, preguntó ella, mirando a su alrededor. Es mágica, admitió Ricardo. ¿Y tú? ¿Siempre has vivido aquí? Nací en Roma, pero he vivido en muchas ciudades. Aunque sinceramente, nunca me había sentido realmente en casa. ¿Y ahora? Ricardo se quedó mirándola por un instante antes de responder. Tal vez esté empezando a encontrar ese lugar. Lucía sintió cómo sus mejillas se calentaban. Bajó la mirada hacia su taza de café, sonriendo en silencio. Después del café, siguieron caminando sin rumbo fijo. Terminaron sentados en un banco frente al río Arno, viendo cómo el sol comenzaba a ponerse. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Ricardo de repente. Claro. ¿Siempre fuiste así? ¿Así cómo? Tan generosa, tan fuerte, tan real. Lucía soltó una risa suave, casi triste. La vida no siempre te da opciones. O aprendes a ser fuerte, o te dejas vencer. Ricardo asintió, entendiendo mucho más de lo que ella decía. Me alegra que hayas elegido ser fuerte. ¿Y tú? Siempre fuiste, no sé cómo decirlo, ¿diferente? Él sonrió. Tampoco tuve muchas opciones. A veces ser diferente es la única manera de sobrevivir en un mundo que espera que seas igual a los demás. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio no era incómodo, sino necesario. Esa tarde selló algo entre ellos, algo que no necesitaba ser nombrado todavía, pero que ya existía. Una promesa silenciosa de algo que estaba comenzando. Cuando llegó la hora de regresar, Ricardo la acompañó hasta la puerta de su casa. Gracias por hoy, dijo Lucía, antes de entrar. Gracias a ti por aceptar, respondió él, sonriendo de esa forma tranquila que tanto la desarmaba. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, Lucía se puso de puntillas y le dio un pequeño beso en la mejilla. Ricardo la miró, sorprendido pero encantado. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Lucía.
Y ella cerró la puerta suavemente, apoyándose contra ella un momento para recuperar el aliento. Del otro lado, Ricardo sonrió, metiendo las manos en los bolsillos mientras caminaba de regreso, sintiéndose más liviano de lo que se había sentido en años. Al día siguiente, Ricardo volvió a su rutina de siempre, trabajo, reuniones, compromisos sociales que apenas le interesaban. Pero esa tarde, cuando terminaba un almuerzo de negocios en un restaurante elegante, se dio cuenta de algo. Nada de eso le importaba tanto como antes. Tomó su móvil y, casi sin pensar, envió un mensaje a Lucía. ¿Te veré hoy en el café? Ella respondió minutos después. Hoy salgo un poco más tarde, pero sí. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Ricardo. Pagó la cuenta apresuradamente y salió del restaurante, ansioso por verla. Cuando llegó al pequeño local, Lucía estaba atendiendo a un grupo de turistas. Su uniforme azul estaba algo arrugado por el ajetreo, pero para Ricardo, ella era la imagen más bonita de toda Florencia. Esperó pacientemente en una de las mesas. Cuando Lucía por fin tuvo un momento libre, se acercó a él con una sonrisa cansada pero sincera. ¿Mucho trabajo hoy?, preguntó Ricardo. Una locura, respondió ella, apoyándose brevemente en el mostrador. Pero me alegra verte. El corazón de Ricardo latió con fuerza al oír esas palabras. No quería apresurarse, pero no podía negar que se estaba enamorando de ella. Lucía le sirvió un café y se sentó a su lado durante su pequeño descanso. Hablaron de cosas simples, la clientela ruidosa, los turistas despistados, los mejores postres de la ciudad. ¿Alguna vez has pensado en dejar todo esto?, preguntó Ricardo de pronto, sin saber exactamente por qué. Lucía se encogió de hombros. A veces. Pero no me quejo. Tengo un techo, tengo trabajo, y tengo sueños. No todos pueden decir lo mismo. Él la miró, admirándola aún más. Yo quiero ayudarte a cumplir esos sueños. Lucía se quedó quieta, sorprendida. ¿Por qué? Apenas me conoces. Quizá porque a veces uno reconoce a las personas importantes apenas las ve. Ella bajó la mirada, nerviosa. No estaba acostumbrada a que alguien creyera en ella de esa manera. Cuando terminó su descanso, Lucía tuvo que volver al trabajo, pero antes de irse, Ricardo le hizo una propuesta. ¿Te gustaría salir otra vez el fin de semana? Tal vez podríamos ir a Pisa. No está tan lejos. Lucía dudó. Nunca había viajado más allá de Florencia. ¿Pisa? ¿Así, de repente? ¿Por qué no? Podríamos ver la torre inclinada, caminar un rato, nada complicado. Ella sonrió. Me lo pensaré. Espero que digas que sí. El sábado llegó y Lucía, después de mucho pensarlo, aceptó. Tomaron un tren temprano en la mañana. Ricardo había organizado todo discretamente para que fuera un paseo sencillo, sin lujos, sin presiones. Solo ellos dos, disfrutando de un día fuera de la rutina. Cuando llegaron a Pisa, caminaron por las calles empedradas, riendo como dos amigos de toda la vida. Lucía no recordaba cuándo había reído tanto. Frente a la famosa torre, se detuvieron para tomar fotos. Ricardo insistió en tomarle varias a ella, mientras Lucía, entre bromas, trataba de sostener la torre con una mano en el aire. No te muevas. Así, perfecto. Decía Ricardo mientras capturaba el momento. Ella reía, genuinamente feliz. Después, almorzaron en un pequeño restaurante de la zona. Comieron pizza, compartieron un postre, y hablaron de todo y de nada. Ricardo escuchaba cada palabra de Lucía como si fuera un tesoro. Sus sueños, sus miedos, su amor por la repostería, sus recuerdos de infancia ayudando a su madre en la cocina. ¿Nunca pensaste en irte de Florencia?, preguntó Ricardo, curioso. Lucía negó con la cabeza. Esta ciudad es todo lo que conozco. Mis recuerdos, mis raíces, están aquí. ¿Y si pudieras abrir tu propia cafetería aquí? Ella soltó una risita. Si tuviera el dinero, lo haría mañana mismo. Ricardo la miró con una sonrisa misteriosa, guardándose sus pensamientos para sí mismo.
Pasaron el resto de la tarde caminando por Pisa, disfrutando de cada rincón. Antes de tomar el tren de regreso, se sentaron en un banco cerca del río Arno, viendo cómo el atardecer bañaba la ciudad de tonos dorados. «Gracias por invitarme», dijo Lucía, abrazando sus rodillas contra el pecho. «Ha sido uno de los mejores días de mi vida. Gracias a ti por venir». Se quedaron en silencio, viendo cómo los últimos rayos de sol se reflejaban en el agua. Ricardo deseó que ese momento durara para siempre. De regreso en el tren, Lucía se quedó dormida apoyada en su hombro. Ricardo no se movió ni un centímetro, temiendo despertarla. Solo se dedicó a mirarla, a grabar cada detalle en su memoria. Cuando llegaron a Florencia, la acompañó hasta su casa. «Esta vez no te invitaré a subir», bromeó Lucía, sonriendo somnolienta. «Mi madre es muy estricta». «Tranquila. Estoy feliz con haberte acompañado». Se despidieron con un abrazo que duró más de lo necesario. Ricardo caminó de regreso a su coche, sabiendo que su vida estaba cambiando. No había vuelta atrás. Pasaron las semanas, y su relación se fue fortaleciendo. Ricardo seguía visitando el restaurante cada vez que podía, y Lucía comenzaba a esperarlo con ansias, aunque no lo admitiera en voz alta. Cada encuentro, cada conversación, cada mirada compartida entre ellos era un ladrillo más en algo que ambos estaban construyendo sin saberlo. Un día, mientras tomaban un café en la terraza, Ricardo se armó de valor. «Lucía, quiero que sepas algo». «¿Qué cosa?» «Que lo que siento por ti es real. No es un capricho ni algo pasajero». Ella lo miró, seria. «¿Y qué significa eso?» «Que quiero estar contigo. De verdad. Sin mentiras, sin juegos». Lucía tragó saliva, sin saber qué decir. Todo iba tan rápido, pero al mismo tiempo, tan natural. Antes de que pudiera responder, Ricardo añadió: «No tienes que decirme nada ahora. Solo quería que lo supieras». Ella asintió lentamente, sintiendo que su mundo entero daba un pequeño vuelco. Esa noche, mientras preparaba la cena en su casa, su madre la observó en silencio. «¿Pasa algo, hija?» Lucía sonrió tímidamente. «¿Conocía a alguien?» Su madre dejó lo que estaba haciendo y se sentó frente a ella, con esa mirada sabia que solo las madres tienen. «¿Y? ¿Te hace feliz?» Lucía asintió. «Mucho. Pero me da miedo». «El amor siempre da miedo, cariño. Pero también vale la pena». Lucía dejó escapar una risa nerviosa. «No sé si estoy lista». «Nadie lo está. Solo, escucha a tu corazón». Esa noche, al recostarse en su cama, Lucía miró el techo y pensó en Ricardo. En su sonrisa, en sus palabras, en la forma en que la miraba como si ella fuera la única persona en el mundo. Quizá, pensó, era hora de arriesgarse. Quizá, por primera vez en mucho tiempo, podía permitirse creer en algo bueno. Los días pasaron y, poco a poco, Lucía se fue permitiendo abrir su corazón. No fue de un día para otro, pero Ricardo tuvo paciencia. Él entendía que la confianza se ganaba con actos, no con palabras. Cada mañana encontraba alguna excusa para pasar por el restaurante. A veces era solo para un café rápido, otras veces se quedaba hasta su hora de descanso y la invitaba a caminar por las calles cercanas. Una tarde, mientras caminaban por los jardines de Boboli, Ricardo se detuvo junto a un banco de piedra cubierto de musgo. ¿Te has dado cuenta de que siempre terminamos caminando? Lucía rió. Es que caminar contigo no es pesado. Se siente natural. ¿Y si te dijera que quiero seguir caminando contigo mucho tiempo más? Ella bajó la mirada, sonrojada. No digas cosas que no entiendes. La entiendo perfectamente, dijo Ricardo, sentándose en el banco. Lo que siento por ti es real, Lucía. No es un impulso, no es una aventura. Lucía. No es un impulso, no es una aventura. Lucía permaneció de pie, abrazándose el cuerpo como si se protegiera del viento. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Apenas nos conocemos. Ricardo suspiró. Hay cosas que uno siente desde lo más profundo.
A ti te siento como a mi hogar. Ella se sentó a su lado, pero sin mirarlo. Tengo miedo, confesó en voz baja. ¿Miedo de qué? De que esto no sea tan real como parece. De que un día despiertes y te des cuenta de que fue solo una ilusión. Ricardo le tomó la mano con cuidado. ¿Y si te prometo que no voy a desaparecer? Lucía levantó la mirada y se encontró con esos ojos sinceros que tanto le costaba ignorar. No me prometas cosas que no puedas cumplir. Te prometo una cosa, lucharé cada día para ganarme tu confianza. Lucía dejó escapar un suspiro largo. Parte de ella quería creer, pero otra parte aún recordaba todas las veces que la vida le había quitado lo que más quería. Está bien, dijo finalmente, apretando ligeramente su mano. Pero vayamos despacio. Lo que tú digas, sonrió Ricardo. Yo no tengo prisa mientras estés a mi lado. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra pastel en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. Esa tarde, mientras caminaban de regreso al centro de la ciudad, el silencio entre ellos era diferente. Más cómodo. Más lleno de posibilidades. Ricardo no podía recordar la última vez que se había sentido tan ligero, tan auténtico. Y Lucía, por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, la vida le estaba sonriendo un poco. Unos días después, Ricardo decidió dar un paso más. Se presentó en el restaurante justo antes de que Lucía terminara su turno, sosteniendo en las manos una pequeña caja de cartón. ¿Qué traes ahí?, preguntó ella, curiosa. Una propuesta, respondió él, con una sonrisa traviesa. Lucía dejó escapar una risa. No sé si eso me da miedo o emoción. Tu propia valoración, dijo Ricardo, extendiéndole la caja. Ella la abrió con cuidado y encontró en su interior una pequeña libreta de tapas duras, con el título Plan de la cafetería de Lucía escrito a mano. Lucía parpadeó, atónita. ¿Qué es esto? Un proyecto. Nuestro proyecto, si quieres. ¿Nuestro? Sí. He estado pensando. Tú quieres abrir tu cafetería. Yo quiero invertir en algo que tenga significado. ¿Por qué no hacerlo juntos? Lucía cerró la caja lentamente, como si temiera romper el momento. Ricardo, no sé qué decir. No tienes que decir nada ahora. Solo, piénsalo. Ella lo miró largamente, sintiendo una oleada de emociones que no sabía cómo controlar. Parte de ella quería abrazarlo de inmediato. Otra parte le decía que tuviera cuidado. ¿Tú harías esto? ¿De verdad? Sí. Porque creo en ti. Las palabras resonaron en su pecho como una melodía que llevaba años esperando escuchar. Te daré una respuesta pronto, dijo, sonriendo con los ojos brillosos. No tengo prisa. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Pasó horas mirando la libreta, hojeándola una y otra vez. Ricardo había hecho bocetos, presupuestos aproximados, incluso había propuesto nombres para el local. Un rincón para soñar. El refugio de Lucía. Sabores del alma. Cada página era una declaración silenciosa de confianza. Cuando al fin el sueño la venció, lo hizo abrazada a la libreta, sonriendo en sueños. Al día siguiente, apenas vio entrar a Ricardo al restaurante, Lucía corrió hacia él. Quiero hacerlo. Ricardo sonrió, iluminando toda la cafetería. Entonces empecemos. Empezaron a reunirse en sus ratos libres para planificar todo. Buscaron locales en renta, compararon precios de equipamiento, hicieron listas de ingredientes y proveedores. Cada paso los unía más. Una tarde, mientras visitaban un pequeño local cerca del Ponte Vecchio, Ricardo se detuvo en seco. Este es. Lucía miró el lugar, tenía grandes ventanales, mucha luz natural y una terraza pequeña ideal para mesas al aire libre. ¿De verdad crees que podríamos? Lo sé. Ella sonrió, sintiendo cómo la emoción le recorría todo el cuerpo. Mientras hablaban con el agente inmobiliario, Ricardo no soltó su mano ni un momento.
Después de firmar el contrato de arrendamiento, celebraron con un café en una plaza cercana. ¿Te das cuenta de lo que hemos hecho?, preguntó Ricardo, emocionado. Todavía no lo creo, respondió Lucía, riendo entre lágrimas. Esto apenas empieza. Durante las siguientes semanas, se dedicaron a reformar el local. Pintaron las paredes, instalaron estanterías, eligieron cuidadosamente cada mueble. A veces discutían sobre pequeños detalles, como el color de las cortinas o el tipo de lámparas, pero siempre terminaban riendo, sabiendo que estaban construyendo algo más grande que una simple cafetería. Un día, mientras colocaban las sillas, Lucía se quedó mirando a Ricardo. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que me has enseñado que los sueños no tienen por qué quedarse solo en la cabeza. También pueden vivirse. Ricardo se acercó y le acarició el rostro con ternura. Tú me enseñaste que el amor verdadero empieza cuando crees en alguien más que en ti mismo. Lucía cerró los ojos, sintiendo las lágrimas a punto de escapar. Gracias. No, gracias a ti. Esa noche, bajo el cielo estrellado de Florencia, se besaron por primera vez. Un beso suave, tierno, lleno de promesas sin palabras. No hacía falta más. Ambos sabían que estaban exactamente donde debían estar. Los días en Florencia parecían tener un brillo especial para Lucía y Ricardo mientras avanzaban en la apertura de la cafetería. Cada mañana, después de terminar sus turnos o sus gestiones, se reunían en el local para trabajar en los últimos detalles. La inauguración estaba a solo unas semanas de distancia y había mucho por hacer, pero cada esfuerzo valía la pena. Una tarde, mientras montaban las mesas en la terraza, Ricardo se detuvo a mirarla. ¿Sabes? Nunca me había sentido tan emocionado por algo en mi vida. Lucía dejó la caja de tazas en el suelo y sonrió. Y eso que has tenido hoteles de lujo y eventos de gala. Pero nada de eso se compara con esto, dijo Ricardo, señalando el pequeño local lleno de vida. Esto es real. Lucía se limpió las manos en el delantal, acercándose a él. No sé cómo agradecerte. No tienes que hacerlo, respondió él con suavidad. Solo prométeme que siempre vas a seguir luchando por lo que amas. Te lo prometo. El ambiente entre ellos era tan natural, tan sincero, que ambos sabían que estaban construyendo algo más que un negocio. Estaban formando un hogar, aunque aún no se atrevieran a ponerle ese nombre. Pasaban las tardes decorando juntos. Lucía eligió tonos cálidos para las paredes, lámparas colgantes de estilo vintage y cuadros con frases motivadoras que había escrito ella misma. Donde hay café, hay amor. La felicidad se hornea aquí. Cada detalle hablaba de ellos. Una noche, mientras organizaban el menú, Ricardo tuvo una idea. ¿Qué tal si además de café y repostería, hacemos desayunos ligeros? Algo sencillo pero casero. Lucía lo pensó unos segundos. Me gusta. Podríamos ofrecer focaccias, ensaladas frescas, jugos naturales. Perfecto. Además, podríamos tener música en vivo los domingos. Un guitarrista, quizá. Ella aplaudió, emocionada. Me encanta la idea. Ricardo se inclinó hacia ella. Lo haremos el lugar más acogedor de Florencia. Lucía sintió una oleada de felicidad recorrerla. Por primera vez en mucho tiempo, todo parecía encajar. Pero no todo era tan sencillo. Una tarde, mientras Ricardo revisaba unos papeles en el pequeño despacho que habían improvisado en el local, recibió una llamada que no esperaba. Al ver el nombre en la pantalla, su rostro se endureció. Dime, papá. Del otro lado, la voz grave de su padre fue directa. ¿Qué estás haciendo, Ricardo? ¿Abriendo una cafetería? ¿De verdad vas a tirar tu futuro por la borda? Ricardo cerró los ojos, respirando hondo. No estoy tirando nada. Estoy construyendo algo que de verdad quiero. Puedes querer lo que quieras, pero no puedes deshacerte de tu apellido tan fácilmente. Recuerda de dónde vienes. No pienso olvidarlo. Pero tampoco pienso seguir un camino que no elegí. El silencio al otro lado fue denso, casi amenazante. Estás cometiendo un error.
Es mi error para cometerlo, dijo Ricardo antes de colgar. Se quedó unos minutos en silencio, mirando la pantalla apagada de su móvil. Parte de él sabía que romper con su familia no sería fácil. Pero mirar a Lucía trabajando en la terraza, ajustando las cortinas con una sonrisa concentrada, le recordó por qué valía la pena todo esfuerzo. Ella era su verdadera elección. No su apellido. No su fortuna. No su pasado. Esa noche, cuando Lucía notó que Ricardo estaba más callado que de costumbre, se sentó a su lado en la cocina del local, donde compartían una simple cena de pan con queso y jugo natural. ¿Todo bien?, preguntó, tocándole suavemente la mano. Ricardo sonrió, aunque sus ojos mostraban algo de cansancio. Sí, solo, algunos asuntos familiares. Lucía no insistió. Sabía que cada uno tenía sus propias batallas y respetaba sus tiempos para hablar. Si algún día quieres contarme, aquí estaré. Él le apretó la mano. Lo sé. Y créeme, significa mucho más de lo que puedes imaginar. Se quedaron allí, en silencio, comiendo despacio, compartiendo una complicidad que no necesitaba palabras. Al día siguiente, mientras terminaban de instalar las cortinas en la entrada, Lucía sacó un pequeño sobre de su bolso. ¿Qué es eso?, preguntó Ricardo, curioso. Es una carta. Para ti. Él frunció el ceño, tomando el sobre. Lo abrió y encontró dentro una hoja escrita a mano, con la letra clara y firme de Lucía. Gracias por creer en mí cuando ni yo misma sabía si debía hacerlo. Gracias por recordarme que los sueños no son solo para quienes nacieron con privilegios. Gracias por ser mi compañero en esta locura que estamos construyendo juntos. Pase lo que pase, quiero que sepas que ya ganamos, porque apostamos por nosotros. Ricardo levantó la vista, encontrándose con los ojos brillantes de Lucía. No sabía cómo decirlo en voz alta, murmuró ella, encogiéndose de hombros. Así que lo escribí. Él se levantó, acercándose a ella hasta quedar a pocos centímetros. Es lo más bonito que alguien me ha dicho en toda mi vida. Lucía rió nerviosamente. ¿De verdad? De verdad, susurró Ricardo antes de besarla suavemente. El beso fue lento, dulce, lleno de significado. Cuando se separaron, ambos sabían que no necesitaban promesas grandilocuentes. Lo que estaban viviendo ya era suficientemente real. La última semana antes de la inauguración fue una locura. Tuvieron que lidiar con proveedores retrasados, arreglos de último momento y una lista interminable de pendientes. Hubo momentos de estrés, discusiones pequeñas, nerviosismo. Pero también hubo risas, abrazos improvisados y noches en las que, exhaustos, se sentaban en el suelo del local a comer pizza fría y soñar despiertos. Una noche, mientras repasaban el menú por enésima vez, Ricardo soltó una carcajada. ¿Te das cuenta de que hemos peleado más por el tipo de café que por cualquier otra cosa? Lucía rió también. Significa que nos importa mucho hacerlo perfecto. Me importa porque tú lo sueñas. Y a mí me importa porque tú crees en mí. Se miraron unos segundos, sonriendo como dos adolescentes que descubren el amor por primera vez. Estaban agotados. Estaban llenos de dudas y miedos. Pero también estaban más vivos que nunca. El gran día finalmente llegó. Lucía despertó antes que el sol, con el corazón golpeando fuerte dentro de su pecho. Se puso su uniforme nuevo, un delantal color crema con detalles de encaje que ella misma había elegido. Mirándose en el espejo, respiró profundo. Ese día no solo abriría una cafetería, estaba abriendo una puerta a sus sueños, a una nueva vida. Ricardo ya estaba en el local cuando ella llegó. Vestía unos jeans oscuros, camisa blanca arremangada y una sonrisa que le iluminaba el rostro. Hoy es el día, dijo acercándose a ella. Sí. Hoy cambia todo. Él le tomó la mano, apretándola suavemente. Suceda lo que suceda, estoy orgulloso de ti. Lucía sintió que las lágrimas querían salir, pero las contuvo. Vamos a dar lo mejor, dijo, enderezando los hombros. El pequeño cartel de abierto colgó en la puerta por primera vez justo cuando el reloj marcó las 8 de la mañana.
Los primeros en entrar fueron algunos vecinos curiosos, atraídos por el aroma a café recién hecho y el dulce olor de los pasteles horneados esa misma mañana. Lucía saludaba a cada persona con una sonrisa sincera, explicaba el menú, recomendaba sus especialidades. Ricardo, por su parte, se movía entre las mesas ayudando a servir, acomodando sillas, asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos. A media mañana, el lugar ya estaba lleno. Ha sido un buen comienzo, dijo Ricardo mientras colocaba una nueva bandeja de focaccia sobre el mostrador. Me cuesta creerlo, respondió Lucía, secándose las manos en el delantal. Créelo. Te lo mereces. Y era verdad. Los clientes no solo llegaban, se quedaban. Sonreían, felicitaban la decoración acogedora, el aroma tentador, el sabor de los pasteles. Una señora mayor, sentada cerca de la ventana, llamó a Lucía. ¿Tú eres la dueña, querida? Sí, señora. Quiero decirte que este es el mejor café que he probado en mucho tiempo. Lucía sintió un nudo en la garganta. Gracias. De verdad. La mujer le apretó la mano antes de marcharse, dejándole una propina generosa. Ricardo observó la escena desde el otro lado del local, sonriendo para sí mismo. Ver a Lucía recibir ese reconocimiento, ver su rostro iluminado de alegría sincera, era el mejor premio que podía imaginar. La jornada siguió así todo el día. Cuando por fin cerraron por la noche, ambos se dejaron caer en una de las mesas, exhaustos pero felices. No siento las piernas, bromeó Lucía, soltando una risa ligera. Yo tampoco, pero no cambiaría este día por nada. Se quedaron un rato en silencio, simplemente disfrutando del momento. Entonces Ricardo se levantó, fue hasta el mostrador y volvió con 2 copas de vino tinto que había guardado para celebrar. Por nosotros, dijo, levantando su copa. Por nuestros sueños, agregó Lucía, chocando su copa contra la de él. Bebieron despacio, saboreando el vino, pero sobre todo saboreando su triunfo. ¿Sabes? Dijo Ricardo después de un rato. Me he dado cuenta de que no necesito más que esto. Una cafetería, tú, y la certeza de que estoy haciendo algo que realmente amo. Lucía apoyó su cabeza en su hombro. Y yo me he dado cuenta de que los sueños sí se cumplen. A veces tardan, pero llegan. Ricardo besó su frente, cerrando los ojos, agradeciendo en silencio todo lo que la vida le había dado desde que ella apareció. Los días siguientes confirmaron lo que ya sentían en su interior. El negocio crecía, los clientes se convertían en habituales, y la cafetería empezaba a ser conocida en el barrio como un pequeño refugio de paz y sabor en medio del bullicio de la ciudad. Una tarde, mientras preparaban una nueva tanda de croissants, Lucía recibió una visita inesperada. Era su exnovio. Un hombre de rostro severo, de esos que llevaban la amargura escrita en cada gesto. Lucía, dijo él, cruzando los brazos frente a la puerta. Ella se tensó de inmediato, dejando el rodillo de masa a un lado. ¿Qué haces aquí, Daniel? Solo quería verte. Me enteré de que abriste esto. ¿Y qué? No me lo esperaba. Tú, con un negocio propio. Lucía respiró hondo, manteniendo la calma. ¿Qué quieres? Nada malo. Solo, pensé que podríamos hablar. Quizá tomar un café, ponernos al día. Antes de que Lucía pudiera responder, Ricardo apareció detrás de ella, limpiándose las manos en una servilleta. ¿Hay algún problema? Daniel lo miró de arriba a abajo con desdén. No. Solo soy un viejo amigo. Entonces supongo que entenderás que Lucía está ocupada. La tensión en el ambiente era evidente. Daniel se quedó unos segundos de más, luego soltó una risa seca y dio media vuelta. No ha cambiado tanto después de todo, dijo antes de salir. Lucía se quedó quieta, mirando la puerta cerrarse tras él. Ricardo se acercó y le tomó la mano. ¿Estás bien? Sí. Solo me tomó por sorpresa. No tienes que explicarme nada. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Lucía asintió, apretando su mano. Sabía que esa era otra prueba de la vida, y que no iba a dejar que el pasado arruinara todo lo que había construido.
Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban la palabra albóndigas. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Proseguimos con la narración. Esa noche, mientras cerraban el local, Ricardo le preparó un té caliente. ¿Sabes? El pasado a veces vuelve, pero no tiene por qué quedarse. Tienes razón, dijo ella, abrazando la taza entre las manos. Y esta vez no pienso dejar que lo haga. Ambos sonrieron, sabiendo que juntos eran más fuertes que cualquier sombra del ayer. La vida seguía, y lo hacía de la mejor manera posible, con trabajo duro, sueños compartidos y un amor que, aunque no lo dijeran en voz alta todos los días, crecía más fuerte con cada amanecer. Las semanas continuaron su curso y, poco a poco, la cafetería se convirtió en un lugar especial para mucha gente. Cada día nuevos clientes descubrían el pequeño refugio y se quedaban, atraídos no solo por el sabor del café y los pasteles, sino también por la calidez que Lucía y Ricardo transmitían en cada rincón. Florencia les regalaba días soleados, aromas de pan horneado flotando en el aire y atardeceres que teñían la ciudad de dorado. Era como si todo se hubiera alineado para darle a su historia el mejor escenario posible. Una tarde, mientras acomodaban las flores frescas en las mesas, Ricardo miró a Lucía con una expresión seria. Hay algo que he estado pensando, dijo, mientras arreglaba una pequeña planta de lavanda. ¿Qué cosa? Me gustaría llevarte a conocer un lugar especial. Lucía levantó la mirada, curiosa. ¿Un lugar especial? Sí. Un sitio que significa mucho para mí. Ella sonrió. Cuando quieras. Decidieron ir el domingo, aprovechando que el local cerraba temprano. Cuando llegó el día, Ricardo la pasó a buscar en su coche. Lucía se sorprendió al verlo vestido con ropa casual pero elegante, como si la ocasión fuera importante. ¿Dónde vamos? Preguntó mientras se acomodaba el cinturón de seguridad. Ya verás. Es una sorpresa. Condujeron fuera de Florencia, atravesando campos verdes y colinas ondulantes. El paisaje era de esos que parecían salidos de una postal, con cipreses alineados y pequeñas casas de piedra a la distancia. Después de un rato, llegaron a una antigua villa rodeada de viñedos. ¿Qué es este lugar? Preguntó Lucía, maravillada. Es la casa donde pasé mis veranos de niño. Lucía abrió los ojos, sorprendida. ¿En serio? Ricardo asintió. Pertenecía a mis abuelos. Hace años que nadie vive aquí, pero siempre quise volver y mostrarte esto. Bajaron del coche y caminaron por el jardín abandonado. La villa, aunque algo descuidada, conservaba un aire mágico. Las paredes de piedra, las persianas de madera, el aroma a tierra mojada y vid vieja. Ricardo la llevó a un pequeño mirador desde donde se veía todo el valle. Este era mi rincón favorito. Lucía se apoyó en la barandilla de hierro forjado, contemplando el paisaje. Es precioso, Ricardo. Quería traerte aquí porque este lugar representa todo lo que siempre quise tener. Paz, libertad, autenticidad. Ella se volvió hacia él, sonriendo. Y ahora lo tienes. Él asintió, pero su mirada era intensa. No sería nada sin ti. Lucía bajó la vista, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Has cambiado mucho desde que nos conocimos, susurró. Tú me cambiaste. Permanecieron en silencio unos instantes, dejando que el viento les revolviera el cabello y les llenara los pulmones de aire puro. Entonces Ricardo se acercó, sacando algo del bolsillo de su chaqueta. No tenía pensado hacerlo hoy, pero creo que no hay mejor momento que este. Lucía lo miró, confundida. ¿Hacer qué? Ricardo se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo. Lucía se tapó la boca con las manos, incapaz de contener la emoción. Ricardo. Él abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso, con un pequeño diamante en el centro. Lucía, no sé qué me depara el futuro. No sé si seremos perfectos o cometeremos 1000 errores. Pero sí sé que quiero cometer cada uno de esos errores a tu lado. Ella dejó escapar un sollozo ahogado. ¿Te casarías conmigo? Lucía asintió, incapaz de hablar.
Se lanzó a abrazarlo, sintiendo que el corazón le estallaba de felicidad. Sí, Ricardo. Sí, 1000 veces sí. Él sonrió ampliamente, deslizando el anillo en su dedo. Luego se pusieron de pie, abrazados bajo el cielo toscano, sintiendo que en ese momento todo tenía sentido. Pasaron la tarde recorriendo el viñedo, soñando despiertos sobre cómo sería su vida juntos. Hablaban de una pequeña boda en Florencia, rodeados de sus amigos y clientes, con una celebración sencilla pero llena de amor. Cuando regresaron a la ciudad, no podían borrar las sonrisas de sus rostros. Al día siguiente, Lucía entró en la cafetería sintiéndose como si caminara en una nube. Llevaba el anillo al cuello, colgado de una cadenita, porque no quería perderlo mientras trabajaba. Sus clientes habituales notaron el brillo especial en su mirada. «¿Qué pasa, Lucía? Te ves diferente hoy», comentó la señora de las flores mientras recogía su café. Lucía solo sonrió tímidamente, tocándose el collar donde llevaba el anillo escondido. «Nada, solo, estoy muy feliz». Mientras servía café tras café, pensaba en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. De ser una chica que luchaba día a día para sobrevivir, había pasado a ser una mujer que construía su propio destino, junto a un hombre que la amaba tal como era. Esa tarde, Ricardo pasó por el local con un ramo de flores silvestres en la mano. «Para la futura señora Díaz», dijo, inclinándose como si fuera un caballero de otro tiempo. Lucía rió, tomando el ramo. «Sí que sabes cómo hacerme sonreír». «Tu sonrisa es mi mayor tesoro», respondió él, besándola en la frente. Esa noche, sentados en la pequeña terraza del local, planearon los primeros detalles de la boda. «No quiero nada lujoso», dijo Lucía, mientras bebía un té. «Ni yo. Solo quiero que seas tú, que sea real. Podríamos hacerlo aquí mismo. En la cafetería. Con los clientes, los amigos, la gente que forma parte de nuestra historia». Ricardo sonrió, encantado con la idea. Sería perfecto. Así, bajo las estrellas de Florencia, soñaron con un futuro lleno de sencillez, amor y nuevas historias por escribir. La cuenta regresiva para el gran día parecía acelerarse más de lo esperado. Cada mañana, Lucía y Ricardo abrían la cafetería con entusiasmo, sabiendo que después de cada jornada no solo cerraban el local, sino que también estaban a punto de abrir un nuevo capítulo en sus vidas. La boda se acercaba y, aunque era un evento sencillo, la ilusión era inmensa. Habían decidido que la celebración sería en la terraza del propio café, decorada con guirnaldas de luces cálidas, mesas de madera adornadas con flores silvestres y un pequeño arco cubierto de enredaderas para enmarcar el momento del sí, acepto. Durante el día, entre cliente y cliente, Lucía anotaba detalles en una libreta gastada, la lista de invitados, el menú, la música. Ricardo se encargaba de conseguir lo que hiciera falta, más luces, un pequeño sistema de sonido, los permisos para cerrar un tramo de la calle durante esa tarde especial. Cada noche, sentados frente a la vitrina donde exponían los pasteles, soñaban despiertos. ¿Te imaginas? «Dentro de unos días serás mi esposa», decía Ricardo, sonriendo de oreja a oreja. «Y tú serás mi esposo», respondía Lucía, divertida pero también emocionada. ¿Suena raro? Un poco. Pero me encanta cómo suena. Y entonces, reían como adolescentes enamorados, ajenos a todo lo demás. El día antes de la boda, Lucía apenas pudo dormir. Su madre había llegado temprano para ayudarla a preparar todo. Se aseguraron de que los manteles estuvieran perfectamente planchados, las flores frescas listas y la tarta nupcial enfriándose en la nevera del café. «Todo saldrá bien», decía su madre mientras acomodaban los centros de mesa. «¿Y si algo falla? ¿Y si no es como lo soñamos?», preguntaba Lucía, con un nudo en el estómago. «Lo importante es que estén juntos», respondía su madre con sabiduría. «Todo lo demás es accesorio». Por otro lado, Ricardo ultimaba detalles con sus amigos. Habían preparado una sorpresa, un pequeño escenario improvisado donde un guitarrista tocaría en vivo durante la recepción. «Hoy va a ser el mejor día de tu vida, hermano», le decía Enzo, su mejor amigo, dándole una palmada en la espalda.
Lo sé, respondía Ricardo, sin poder ocultar su sonrisa. Cuando llegó el día de la boda, el cielo estaba despejado y el aire olía a primavera. Lucía se vistió en su casa, ayudada por su madre y dos amigas de toda la vida. Eligió un vestido sencillo, blanco como la espuma del mar, con encaje en las mangas y una falda que se movía con cada brisa ligera. No llevaba mucho maquillaje, solo un toque en los labios y un poco de brillo en los ojos. Su cabello, suelto con pequeñas ondas, estaba adornado con un delicado arreglo de flores pequeñas que combinaban con el ramo que sostenía entre las manos. Mientras se miraba al espejo, sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se obligó a sonreír. «Hoy empieza tu nueva vida», susurró su madre, besándole la frente. Lucía respiró hondo y asintió. Ricardo, mientras tanto, esperaba en la cafetería, vestido con un traje color crema, sencillo pero elegante. Sus amigos se encargaban de acomodar las últimas sillas, ajustar las luces y recibir a los invitados. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, todo estaba listo. Los invitados comenzaron a llegar, muchos de ellos clientes habituales que se habían convertido en amigos. Algunos vecinos del barrio, los compañeros de la Universidad de Lucía, familiares de Ricardo. La música suave flotaba en el aire mientras la terraza se llenaba de risas, abrazos y buenos deseos. Y entonces, ella apareció. Lucía cruzó la calle hacia la cafetería, caminando despacio, con la luz dorada del atardecer iluminándola como un ángel. Ricardo se quedó sin aliento. Era como si todo el mundo se hubiera detenido en ese instante, como si el universo entero contuviera la respiración solo para verla llegar. Cuando se encontró frente a él, Lucía sonrió. ¿Lista?, preguntó Ricardo en un susurro. Más que nunca, respondió ella, apretando su mano. El oficiante, un amigo de la familia de Ricardo, los recibió en el pequeño altar improvisado, bajo las guirnaldas de luces y el aroma de las flores frescas. Bienvenidos todos. Hoy estamos aquí para celebrar la unión de dos almas que se encontraron de la manera más inesperada, pero también de la más hermosa. Lucía y Ricardo se miraron, recordando aquel autobús, aquella moneda, aquella ayuda desinteresada que había cambiado sus vidas para siempre. Estamos aquí no para presenciar un contrato, sino para ser testigos de un acto de amor verdadero, continuó el oficiante. Un amor que no se basa en promesas vacías, sino en hechos, en decisiones cotidianas, en pequeños gestos que construyen un mundo juntos. Los votos fueron improvisados, nacidos directamente del corazón. Lucía, dijo Ricardo, con la voz algo quebrada, desde que llegaste a mi vida, todo cambió. Me enseñaste que el amor real existe, que vale la pena luchar por los sueños, y que la felicidad se encuentra en las cosas más sencillas. Prometo caminar a tu lado, sostenerte cuando flaquees, reír contigo cada día, y amarte incluso en los momentos difíciles. Lucía apenas podía contener las lágrimas. Ricardo, susurró ella, tú me enseñaste que los sueños pueden volverse realidad. Que el amor no es un cuento de hadas, sino una construcción diaria hecha de confianza, respeto y paciencia. Prometo ser tu compañera, tu refugio, tu amiga, y amarte con todo lo que soy. El oficiante sonrió. Por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. Ricardo, puedes besar a la novia. Y así lo hizo. Un beso tierno, profundo, selló la promesa que había comenzado mucho antes de esa tarde, en aquel pequeño gesto de generosidad que los había unido. Los aplausos estallaron, las risas llenaron el aire, y los corazones de todos los presentes se sintieron un poco más cálidos al ver tanto amor auténtico reunido en un mismo lugar. Después de la ceremonia, las luces se encendieron, la música subió de volumen y comenzó la celebración. No hubo grandes banquetes ni fastuosos adornos, solo mesas llenas de pasteles, café caliente, focaccias, vinos sencillos pero deliciosos, y, sobre todo, amor. Lucía bailó descalza bajo las luces de la terraza, girando y riendo mientras Ricardo la seguía, torpe pero feliz. Era una noche perfecta. Una que sabían que recordarían toda la vida. La celebración continuó entrada la noche, mientras la ciudad dormía tranquila alrededor de ellos.
Las luces titilaban en la terraza, la música seguía sonando de fondo y el aroma a café y pan recién horneado se mezclaba con la brisa fresca de Florencia. Lucía y Ricardo bailaban despacio ahora, más pegados, ajenos al bullicio, como si fueran los únicos en el mundo. ¿Te das cuenta de todo lo que hemos logrado?, susurró Ricardo, con la frente apoyada en la de ella. Sí, respondió Lucía, cerrando los ojos. Y apenas estamos comenzando. Después del último baile, se sentaron en una de las mesas, compartiendo una copa de vino. Los pocos invitados que quedaban se reunían en pequeños grupos, conversando bajo las guirnaldas de luces, riendo, brindando por los novios. Enzo, el mejor amigo de Ricardo, se acercó para brindar una vez más. Por ustedes, dijo, levantando su copa. Por el amor sencillo, el que no necesita adornos ni promesas vacías. Tienes razón, dijo Ricardo, chocando su copa con la de Enzo. A veces lo mejor de la vida está en lo más simple. Cuando todos se fueron, y solo quedó el murmullo del viento, Ricardo tomó de la mano a Lucía. ¿Nos quedamos un rato más? Claro, dijo ella, sonriendo. Caminaron hasta la plaza cercana, bajo el cielo estrellado. Florencia estaba en calma, como si la ciudad misma les concediera ese momento de intimidad. ¿Qué deseas ahora?, preguntó Ricardo, deteniéndose en medio de la plaza vacía. Lucía se abrazó a sí misma, como protegiéndose del fresco de la noche. Seguir construyendo contigo. Día a día. Sin prisas, pero sin pausas. Ricardo la abrazó desde atrás, apoyando su barbilla en su hombro. Yo también. No necesito más que eso. Se quedaron en silencio, escuchando el sonido lejano de un río, las campanas de una iglesia marcando la medianoche, los latidos de sus propios corazones sincronizándose. Al regresar a casa, la pequeña habitación que compartían estaba llena de flores y pequeños regalos que los amigos habían dejado. Pero para ellos, el verdadero regalo era simplemente estar juntos. Ricardo la cargó en brazos hasta la cama, entre risas y besos, jurando en voz baja que la haría feliz cada día de su vida. La mañana siguiente amaneció tranquila. Se despertaron abrazados, con los primeros rayos de sol entrando por la ventana. Buenos días, esposa, murmuró Ricardo, acariciándole el cabello. Buenos días, esposo, respondió Lucía, sonriendo medio dormida. Pasaron el día descansando, caminando por las calles empedradas de Florencia, comiendo helado, riendo sin razón, disfrutando de la felicidad que se habían ganado a pulso. Esa semana, la cafetería permaneció cerrada. Los clientes, al ver el pequeño cartel en la puerta que decía cerrado por luna de miel, no pudieron evitar sonreír. Se lo merecen, comentaba una señora mientras pasaba frente al local. La gente del barrio ya los veía como parte de la comunidad, como un ejemplo de que los sueños, a veces, sí se cumplen. Cuando volvieron a abrir el café, los recibieron con abrazos, flores y pequeños obsequios. Lucía y Ricardo, emocionados, agradecían uno por uno, sabiendo que su amor había tocado más vidas de las que imaginaban. La cafetería siguió creciendo. Ampliaron la terraza, contrataron a un par de ayudantes, comenzaron a ofrecer cenas ligeras los fines de semana. Cada nuevo paso era celebrado con pequeños gestos, una cena improvisada, una caminata bajo las estrellas, un baile en la cocina mientras preparaban pasteles. Una noche, mientras cerraban el local, Ricardo se apoyó en la barra, mirando a Lucía ordenar las tazas. ¿Te has dado cuenta de algo?, preguntó. ¿De qué? De que todo esto empezó por una moneda en un autobús. Lucía sonrió, acercándose a él. Y por una chica que no sabía que estaba cambiando una vida. Tú cambiaste la mía, dijo Ricardo, tomándola de la cintura. Y tú la mía. Se besaron despacio, como quien sabe que el tiempo está de su lado, que nada urge, que todo se construye con paciencia y amor. Más adelante, surgieron nuevos retos. La competencia de otras cafeterías, los gastos imprevistos, los días de lluvia que vaciaban las calles. Pero nunca se rindieron. Porque sabían que lo importante no era que todo fuera perfecto, sino que estuvieran juntos para enfrentarlo.
Una tarde, cuando el local estaba vacío, Lucía se sentó en una de las mesas, mirando por la ventana. Ricardo se acercó con 2 tazas de café. ¿En qué piensas? En todo lo que hemos pasado. En todo lo que falta por vivir. Él le sonrió, entregándole una taza. Entonces brindemos. Por todo lo que vendrá. ¿Y si no todo es fácil? Entonces lucharemos. Como siempre lo hemos hecho. Levantaron las tazas y brindaron. No por un futuro perfecto, sino por uno real. Por los sueños alcanzados y los que aún faltaban. Por el amor que, contra todo pronóstico, había nacido en un autobús una noche cualquiera en Florencia. Por ellos. Los meses pasaron como hojas llevadas por el viento, rápidos, ligeros, pero dejando huellas. Lucía y Ricardo veían crecer su cafetería, su vida juntos, su amor, con la misma dedicación con la que uno cuida un jardín, riego constante, paciencia infinita, cariño en cada gesto. Cada día traía nuevos retos, pero también nuevas alegrías. Un cliente que se convertía en amigo, una receta nueva que encantaba a todos, una tarde en la que veían la terraza llena y se miraban cómplices, sabiendo que todo el esfuerzo había valido la pena. Una tarde de otoño, mientras recogían las últimas hojas secas de la terraza, Ricardo se detuvo a mirarla. ¿Te has dado cuenta?, preguntó. ¿De qué? De que no hay otro lugar en el mundo donde quisiera estar. Lucía sonrió, dejando la escoba a un lado. Ni yo. Este lugar, esta vida, es todo lo que soñé. Y lo que seguiremos soñando, dijo él, tomando su mano. Los fines de semana, a veces cerraban el local más temprano y escapaban a las colinas de la Toscana. Caminaban entre viñedos, se sentaban en viejos muros de piedra a ver los atardeceres, planeaban viajes que algún día harían, hablaban de todo y de nada. Una tarde, mientras paseaban por un pequeño pueblo, Lucía se detuvo frente a una tienda de juguetes. En el escaparate, un caballito de madera la hizo sonreír. ¿Te gustan los caballitos?, preguntó Ricardo, divertido. No es eso, dijo ella, pasando los dedos por el vidrio. Es que, me hace pensar en el futuro. ¿En qué futuro? En uno con una familia. Con niños corriendo entre las mesas del café, riendo, ayudándonos a hornear pasteles. Ricardo sintió un calor en el pecho, un amor tan inmenso que apenas cabía en su cuerpo. ¿Te gustaría eso?, preguntó en voz baja. Lucía lo miró, seria pero con un brillo especial en los ojos. Mucho. Él sonrió, besándola en la frente. Pues construyámoslo. No hablaron más del tema ese día, pero la semilla ya había sido plantada. Al volver a Florencia, la vida siguió su curso, pero ahora con la dulce expectativa de lo que vendría. La Navidad llegó con su aire frío y su magia inconfundible. Decidieron decorar la cafetería como nunca antes, luces en cada esquina, guirnaldas en las ventanas, una pequeña chimenea falsa junto al mostrador y un árbol cargado de adornos hechos a mano. Los clientes se detenían a tomar fotos, a disfrutar del ambiente acogedor, a quedarse un poco más solo para sentir esa calidez que no estaba en el café ni en los pasteles, sino en el amor que impregnaba cada rincón. La Nochebuena la pasaron en la cafetería, rodeados de amigos, clientes que ya eran como familia, y algunos turistas que encontraron en aquel pequeño rincón un hogar lejos de casa. A la medianoche, mientras todos brindaban, Ricardo tomó la mano de Lucía y la llevó a la terraza. Nevaba suavemente, algo raro en Florencia, y las luces reflejaban en los copos como diminutos destellos dorados. «Te amo», susurró él, abrazándola bajo el cielo nevado. «Y yo a ti», respondió ella, cerrando los ojos, deseando que ese momento durara para siempre. La vida siguió, como siempre sigue. Hubo días de cansancio, semanas en las que el dinero escaseaba, momentos de duda. Pero también hubo risas espontáneas, miradas que decían más que 1000 palabras, manos entrelazadas caminando por la ciudad, mañanas de café compartido en silencio. Cada año que pasaba, la cafetería crecía un poco más. Abrieron una pequeña librería en el rincón del local, organizaron noches de música en vivo, empezaron a ofrecer clases de repostería los sábados. La comunidad creció junto a ellos.
Y un día, tal como lo habían soñado, Lucía le dio una noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Estaban cerrando la cafetería después de un día largo cuando Lucía, nerviosa, puso una pequeña caja frente a Ricardo. ¿Qué es esto?, preguntó él, curioso. Ábrela. Dentro había una galleta de jengibre decorada en forma de chupete. Ricardo levantó la vista, sin entender del todo. Es lo que creo que es. Lucía sintió, riendo y llorando al mismo tiempo. Vamos a ser 3. Ricardo la abrazó con fuerza, riendo también, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. Vamos a ser papás. La noticia se expandió rápido entre sus amigos y clientes, que celebraron como si todos fueran parte de la familia. Durante el embarazo, la cafetería se llenó aún más de amor. Los clientes le llevaban pequeños regalos a Lucía, sugerencias de nombres, consejos de vida. Y cuando finalmente nació su hijo, un pequeño de cabellos oscuros y ojos brillantes, toda la ciudad pareció celebrar junto a ellos. Le pusieron por nombre Mateo. Mateo creció entre el aroma a café y el sonido de risas, aprendiendo a caminar entre las mesas, a mezclar masa de galletas con sus pequeñas manos, a sonreír a cada cliente como si los conociera de toda la vida. Y así, entre risas, pasteles, días de sol y noches de estrellas, Lucía y Ricardo construyeron la vida que siempre soñaron. Una vida real. Llena de amor, de luchas, de victorias pequeñas pero inmensas. Una vida donde lo más grande nació del gesto más sencillo, una moneda, una ayuda, un encuentro en el momento justo.